Bien, amados hermanos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Bueno, desde el 27 podemos leer. Ahí está escrito: y vosotros sois el cuerpo del Mesías, y miembros cada uno en parte. A unos Elohim, Dios, puso en la congregación primeramente apóstoles, shelihim, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidades, capacidades para ayudar, capacidades para administrar, géneros de lenguas. Bien, y hoy vamos a retomar la serie de los dones del Espíritu. Hemos estado viendo en las últimas sesiones sobre los dones de sanidades, ¿verdad? Creo que para esta altura hay varias cosas que han quedado claras al ver en las Escrituras. Déjenme rápidamente recapitular algunas de las que ustedes han aprendido. Hemos visto que no existe el don de sanidad, ¿verdad? En la Biblia. Y lastimosamente en la Reina Valera se ha traducido mal eso. Entonces la mayoría, me pregunto cuántos problemas nos ahorraríamos si se hubiera traducido bien. Si en la Reina Valera estuviera dones de sanidades. Creo que eso hubiera generado que la gente no tuviera la expectativa de que aquel que tiene el don de sanidad es la persona que puede sanar a quien quiera, cuando quiera, en las circunstancias que quiera, ¿verdad? Vimos que ese no es el caso. Vimos en la Biblia también el rol que la fe tiene, el rol balanceado que la Biblia nos enseña. Por un lado, se afirma que la fe es muy importante. Muchas veces Yeshua dijo: conforme a tu fe te sea hecho. Una y otra vez. Ayer mi mamá estaba viendo el capítulo de la serie The Chosen sobre la sanidad de la mujer del flujo. Y esa es una de las ocasiones donde Yeshua le dice: tu fe te ha sanado. Varias veces dice eso. Ahora, si esa verdad se tuerce, se corrompe y se lleva a un extremo, como se ha hecho lastimosamente, hay gente que llega a creer que si alguien no se sana es porque no tiene fe. Y eso no es cierto, debido a que hay varias ocasiones en la Biblia y en milagros contemporáneos donde la persona no ha tenido casi nada de fe o una fe muy débil. Y aún así ha habido un milagro. Y vimos varios casos de eso, ¿verdad? Vimos que no hay ningún lugar en la Biblia donde se haga la promesa de que Dios sanará a todos siempre. No está esa promesa en la Biblia. En ningún lugar. Los que así creen han errado en malinterpretar la verdad de la Biblia. Y muchas veces ha pasado porque se nos olvida esto. Todos somos miembros del cuerpo del Mesías en parte. Y hay casos, por ejemplo, Craig Kinner ha hecho 3 libros sobre los milagros. Este es el volumen 1. Este tiene 500 páginas, 572 páginas. ¿Se imaginan? Kinner hizo primero 2 libros, son así los dos, solo tengo uno. 1200 páginas de milagros documentados o milagros con diferentes grados de verificación. Luego tuvo que sacar una versión pequeña, un libro pequeño sacó él, de 300 páginas. Es lo más pequeño que puede hacer un hombre. ¿Saben que este es un don dado al cuerpo del Mesías? Es una de las mentes más prodigiosas vivas hoy. Es un hombre que puede escribir 20 páginas de un libro por día. O sea, el hermano escribe un libro de 200 páginas en 10 días, es algo increíble. Y Craig Kinner documenta varios hermanos que fueron beneficiados con dones de sanidades. O sea, cuando ellos oraban, bastante gente recibía sanidad. Ahora, bastante no quiero decir el 100%, ni el 50%, qué sé yo, quizás el 25% de la gente por la que sanaba, y sanidades de enfermedades muy graves o padecimientos como ceguera, algo que no puede ser sanado naturalmente hablando.
Ahora, ¿qué pasaba con estos hermanos? Él menciona el caso de un hermano, por ejemplo, que cometió el error, debido a que él tenía un don de sanidad, él cometió el error de ver pasajes en la Biblia donde se dice que Yeshua los sanó a todos, y de eso él dedujo, lo que este pasaje quiere decir es que siempre es la voluntad de Dios sanar a todos. Y eso no es así. Claro, él no tenía don de enseñanza. Él no tenía la capacidad de ver todo el cuerpo en la Biblia, entender bien lo que la Biblia dice, lo que la Biblia no dice, que es una inferencia, deducción lícita a la hora de entender la Biblia. Entonces el hermano solo tenía don, era muy efectivo en dones de sanidad. Pero debido a que él no tenía don de enseñanza, él malinterpretó lo que la Biblia dice. Por eso nos necesitamos que unos a otros. Todos nos necesitamos. Yo tengo un don que alguien más no tiene. Esa persona tiene un don que yo no tengo. Entonces yo lo necesito a él. Y así es, porque somos un cuerpo. Y estuvimos viendo que no hay una promesa de que Dios siempre sanará a todos. Si usted lee los evangelios, algunas veces Yeshua sanó a todos los que estaban ahí. Otras veces dice que sanó a algunos, o algunas veces dice que sanó a muchos. No todos, muchos. Y en otras ocasiones, como el estanque de Betesda, solo sanó a una persona, a pesar de que habían decenas de personas ahí. Y quizás algunos tenían más fe que la persona que lo sanó. Ahora, eso nos crea un problema. El problema es, ¿por qué Dios decide sanar a unos y no a otros? Ese es un problema, ¿verdad? Bueno, en realidad no lo es, si lo vemos en la perspectiva adecuada. ¿Por qué habría de molestarme a mí el bien que Dios le hace a otro? ¿Verdad? Dios nunca se comprometió. Craig Kinner lo dice muy bien, el oxígeno, cada latido del corazón es un regalo. Fuera de la gracia de Dios, nadie merece un solo minuto más de vida. Si Él elige sanar a una persona y restaurar su salud y a otras no, Dios siempre sigue siendo bueno, dice Él. Y es algo que habíamos visto. Hay cosas que no podemos entender, lo cual tiene lógica. Somos limitados, somos finitos. Dios es una mente infinita. Es lógico que hayan cosas que Él sabe, conoce, entiende que nosotros no. El profeta Isaías dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, así como son más altos los cielos de la tierra, mucho más altos son mis pensamientos. Si usted no sabe dónde está eso, está en Isaías capítulo 55, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Isaías 55:8, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, Dios ha decidido que Él hará milagros en muchos de los seres humanos. De hecho, los milagros no es lo que generalmente pasa. Imagínense, si siempre ocurriera un milagro, el milagro ya no fuera milagro, ¿verdad? Sería natural. No llamamos un milagro cuando el sol sale. Hay gente que sí, hay gente que ha dicho, wow, cada vez que sale el sol es un milagro. En realidad, ellos están confundiendo dos cosas. Una cosa es una maravilla y otra cosa es un milagro. ¿Es una maravilla que el sol salga? Sí, es una maravilla. Es algo maravilloso que el sol salga exactamente y que tengamos este ciclo, este diseño. Claro que es maravilloso. Pero milagro, por definición, es algo que no pasa siempre. De lo contrario, deja de ser milagro. Milagro es aquello que es un acto especial de Dios. Aquello que no pasaría si solo estuvieran actuando causas naturales. Los mares no se abren y se forman paredes de agua, ¿verdad? Es un milagro que causa eso. La ceguera no se cura. Por ejemplo, la degeneración macular no se cura. Si alguien es sanada de eso, es un milagro porque no pasa siempre. Entonces, Hashem ha decidido
que va a hacer algunos milagros, muchos de hecho. Solo un hombre ha logrado documentar 1300 páginas de milagro tras milagro. Yo tengo sobre aquel día estaba, ¿saben cuál es el problema? Hay tantos que yo no sé ni dónde buscar, y no los iba anotando, no tenía esa práctica cuando empecé a leer este libro. Eh, Últimamente, cada vez que voy leyendo un libro, voy anotando aquí y voy poniendo el número de página. De manera que si el día de mañana quiero buscar algo, rápidamente lo... Ahora, ¿cuál es el problema? Craig Kinner tiene tantos milagros que yo he subrayado y subrayado los más increíbles, pero para encontrarlos ya no ni siquiera puedo encontrar tantos que ha investigado él. Y otros sanarán paulatinamente y otros no sanarán en esta tierra. Todos los hijos de Dios serán sanados en esta tierra o en la eternidad. Todos. La diferencia es que Hashem decide a algunos hacerlo hoy, en lugar de en la eternidad. Decide adelantar, decide anticipar eso. Y hemos visto que hay que tener este balance. ¿Qué hace esto en la práctica? En la práctica esto es muy liberador, porque nos permite orar por los enfermos esperando que sean sanados, y si ocurre un milagro, bendito sea el Eterno. Y si no ocurre, bendito sea el Eterno, y no hay ningún otro tipo de cosas que han hecho tanto daño. Hoy vamos a ver la oración eficaz por la sanidad. Dice Jacobo capítulo 5, menciona la oración del justo o la oración eficaz. Jacobo o Santiago. El apóstol Jacobo, hermano de Yeshua, dice, Jacobo 5, verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la congregación, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahí el Señor es el Señor Yeshua. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Noten que dice si hubiera cometido, no necesariamente todo la enfermedad es resultado de un pecado en particular. Ahora, ¿puede haber algún obstáculo para la sanidad? Sí, miren lo que dice abajo. Confesaos, pues, los pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La petición eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo que Jacobo está diciendo es, mira lo que pasó con Elías. Tú también puedes hacer lo mismo que hizo Elías si oras, porque no pienses que Elías era alguien súper especial. Dice la Biblia que era un hombre sujeto a pasiones al igual que nosotros. Esto es todo lo contrario a lo que dicen los hermanos cesacionistas. Ellos dicen, claro, el Señor le respondió a Elías porque Elías era especial. Y dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera. Bien, hoy vamos a ver algunos consejos para orar por los enfermos. He encontrado 2 hermanos que tienen mucha experiencia en esto. Son teólogos de primer nivel, robustos, no son charlatanes, y al mismo tiempo han orado por cientos y cientos de personas. Uno de ellos ha experimentado sanidad él mismo en 2 ocasiones. Es un gran testimonio, de hecho, de sanidad. El otro ha orado por cientos de personas y también ha visto bastantes sanidades. Y vamos hoy a ver un poco de sus consejos. ¿Qué es lo que ellos buscan? Ellos quieren equipar a creyentes para ejercitar bien los dones del Espíritu, sin abusos, sin manipulaciones, sin exageraciones, sin show, sin puestas en escena, para glorificar a un hombre o a un ministerio, sino para la gloria de Dios. J.P. Moreland y Sam Storms son 2 hermanos muy queridos en el Mesías. Uno es un
J.P. Moreland es considerado, como hemos comentado, uno de los 50 filósofos vivos más influyentes del mundo. Es un gran hermano, ha hecho grandes libros y yo me gozo leyéndolos. Sam Storms también. Y ellos ellos describen cómo luce normalmente una sesión de oración por sanidad. Normalmente ellos dicen que hay 4 cosas que ellos hacen. Primero entrevistan a la persona, o entrevistan para ver qué es lo que pasa, qué necesidad tienen. Luego hay una evaluación o diagnóstico de cómo deben de orar. Tercero es la oración como tal. Y 4 es la evaluación final y el cierre, dándole consejos a este hermano. Aquí hay algunas citas del libro A Simple Guide to Experience Miracles de J.P. Moreland. Es un libro muy bonito, es uno de los mejores libros que he leído sobre el tema. Él dice, la primera cosa que él hace es la entrevista, le llama. ¿A qué le llama eso? Él dice, comienzo con saludar a la persona y preguntarle cómo puedo ser de ayuda. Preguntaré cosas sobre qué necesita sanidad, hace cuánto han tenido el problema, qué piensan que puede estar causando el problema o cosas relacionadas. Es decir, él quiere tener una imagen completa de lo que está pasando. Y mientras hace eso, él dice que mientras está oyendo a la persona, pide al Eterno que le hable a su vida. Si quiere decirle algo a través de su espíritu, él abre su corazón, abre su mente para escuchar a la persona, pero también escuchar al Eterno. Luego, él pide permiso, dice él, para imponer manos a la persona donde reside el dolor. Obviamente, si en el caso de una mujer, no puede ser en un lugar inapropiado. Y él le dice a la persona que esperen un momento en silencio, por 1 minuto o algo así, para ver si el Eterno tiene algo que revelarle a él o a otra persona. Pone su mano sobre él, está en un momento en silencio y JP dice, he orado por cientos de personas y he sido sorprendido en cuán a menudo le he dado a mi mente algo que compartir. Él viene y comparte con las personas si recibe algo y le dice algo como esto, parezco tener la idea que, me parece que el Señor me dice algo, ¿tiene significado esto para ti? Si la persona dice que sí, él empieza a orar en base a esa revelación espontánea que le has dado en su corazón y en su mente. Y si la persona le dice no, JP dice, si la persona dice que no, entonces les agradezco por ser honestos y sigo adelante. Mientras espero en el Señor, busco discernir cosas por lo cual debo de orar. Luego, él pasa también Sam Storm dice algo muy importante. Miren lo que dice él ahí en el libro Practicing the Power. Él dice, debemos ser cuidadosos al extraer conclusiones directas de causa y efecto sobre por qué una persona en particular padece una enfermedad específica. Y esto no lo puedo subrayar lo suficiente. No hay ningún beneficio en intentar ser más inteligente que el Espíritu Santo. That's true. Eso es totalmente cierto. Y él dice algo, no hay razón para pensar que Dios se mostrará reacio a sanar a alguien simplemente porque ignoramos la causa o el origen de la enfermedad. Es totalmente cierto. Incluso si yo no sé por qué le ha pasado algo a una persona, ¿significa que Dios no lo puede sanar solamente porque yo no sé? Obviamente no, ¿verdad? Dios puede sanarlo, independiente. La razón por la que normalmente se hacen más preguntas es para poder ministrar a la persona, para ayudarle. También, en esta parte de la evaluación, algunas veces hay personas que no han recibido sanidad, no todas, pero hay algunas veces donde hay pecados que Jacobo dice, confesaos los unos a los otros, para que seáis sanados. ¿Qué pecados tiene en mente Jacobo? Ahora, es bien importante algo aquí. Jacobo dice claramente, confesaos los unos a los otros. Esto significa que el pecado es algo que la persona conoce.
Nadie puede confesar algo que no conoce, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un pecado que es conocido, que la persona sabe que está haciendo. Como por ejemplo, amargura, resentimiento, celos, falta de perdón. Hay mucha gente que tiene enfermedades por falta de perdón, porque no han decidido perdonar a las personas que han pecado contra ellos. Se aferran a la amargura, se aferran al rencor. Y eso es un impedimento para la sanidad. Por eso Jacobo dice, confesaos los unos a los otros, ¿qué? Para que seáis sanados. O sea que, a pesar, fíjense el balance de la Biblia, es un balance bien bonito. No todas las enfermedades son producto de un pecado. Vivimos en un mundo caído, hay gente que tiene enfermedades sin haber hecho ningún pecado grave en particular. Pero hay ocasiones que sí. Hay ocasiones donde el Eterno retiene su misericordia sanadora, dice Sam Storms, haciéndola dependiente del arrepentimiento de su pueblo. ¿Cuánta gente hay con amargura en su corazón? Yo les conté el caso en Taiwán, donde el hermano Jack Deere observó a una joven, no tenía ni 30 años. Y todos los que tenemos 30 años somos jóvenes, obviamente, pero ella era todavía más joven. Y tenía artritis, y eso le llamó la atención a él. Dijo, ¿cómo es posible que siendo tan joven tenga artritis? Esto no es normal. La artritis no es algo que da a una persona en sus 20s. Entonces él indagó y le fue dado algo a su mente. 2 palabras: relación y despido. Y la chica estaba guardando rencor contra sus ex jefes que la habían despedido y contra su exnovio. No los podía ni ver de rencor. Después de que Jack Deere vino y hizo que ella confesara eso, pidiera perdón a Dios, Jack Deere vino y oró por ella. Y los dedos que estaban todos torcidos, entumecidos, fueron restaurados a la vista de cientos de personas ahí. Ese es un ejemplo de un milagro moderno, no de un milagro que esté en la Biblia y que usted dice, bueno, no hay testigos oculares hoy. Los milagros de la Biblia siguen pasando hasta el día de hoy. Bendito sea el Eterno. Entonces, es cierto que no todas las veces que hay falta de sanidad o enfermedad es por un pecado en específico, pero algunas veces sí. Es un balance, ¿verdad? Ni todas las veces, ni nunca. Algunas veces sí, otras veces no. Por eso, la clave del verso de Jacobo 5, la palabra clave es la palabra sí. Si hubiera cometido pecado, le será perdonado. O sea que algunas veces es por un pecado, otras veces no. Bien, y luego a la hora de orar, J.P. Moreland recomienda, dice él, cuando oro por la sanidad de la persona enferma, algunas veces le pido a Dios sanarla, mientras que en otras veces, miren lo que dice él, entre comillas, remojo en oración la zona que necesita sanidad. ¿Qué significa eso? Él pone sus manos ahí, permanece en esa zona por unos 5 minutos, pidiendo a Dios en diferentes maneras dirigir su mirada y poder a esta área y al problema. Él ora por 5 minutos o algo así. Algunas veces casi ningún milagro se parece. Dios actúa de maneras distintas. Hay milagros en el libro de Craig Keener donde se dice cosas como en 5 minutos, después de 5 minutos de orar, la persona fue sanada instantáneamente. Luego hay otras veces donde hay oración y no hay sanidad en el momento, sino minutos, horas después. Otras veces el Eterno sana a la persona después de haber orado por años o meses.
Hay un milagro en el caso de Craig Kinner de una persona que le dio, si mal no recuerdo, fue un derrame, un accidente cerebrovascular, creo que se llama, ¿verdad? Sí. Y la persona quedó con varios problemas, varios. La primera era no podía mover sus piernas, no podía hablar, y creo que era la familia de de esta persona. Empezaron a orar por él todos los días, todos los días. Y dijeron a los hermanos de una iglesia que orara. El doctor había dicho que esa persona nunca iba a volver a hablar ni caminar, nada, porque había sido un derrame masivo. A las semanas pasó algo. Curiosamente la persona empezó a hablar. Algo que fue sorpresa para todos los doctores. Él no estaba supuesto a volver a hablar. Ahora no podía caminar aún. Estaba todavía paralizado. Si mal no recuerdo, tenía como 4 padecimientos graves. Y la familia siguió orando. Pues bueno, ya habla. Entonces, se dio la primera sanidad. Luego siguieron orando. Pasaron meses. Y luego fue sanado de las otra cosa. Y luego de otra cosa. Y luego en el lapso de no sé cuántos meses o años, finalmente pudo caminar. O sea que esta fue una sanidad progresiva, podríamos decir, pero también en etapas. Ahora, han habido otros casos raros. Por ejemplo, Craig Kinner menciona casos donde la persona tenía 2 enfermedades. Y el Eterno la sana de la más fea, pero no de la otra. Y uno dice, ¿y por qué? O sea, imagínense que una persona, por ejemplo, una persona es ciega y tiene diabetes, o ciega y con hipertensión o algo así. Y es sanada de la ceguera. ¿Ve? Pero no de la hipertensión. ¿Ha pasado un milagro ahí? Sí. Ahora, ¿por qué Hashem decidió sanarla de una cosa y no de la otra? Yo no sé. No tengo idea. Pero sigue siendo una bondad de él, ¿verdad? Es algo. Si alguien tiene 2 enfermedades y ahora ya solo tiene una y le quitan la que es más molesta, bendito es el Eterno, ¿verdad? Entonces, no todas las cosas son iguales. En otras ocasiones han habido sanidades cuando una persona ha orado por más de 2 horas continuas. Otras veces no. Otras veces así instantáneo, menos de 3 minutos. Bueno, qué sé yo. Entonces, J.P. Holland tiene la práctica de hacerlo como por 5 minutos más o menos. Luego, cuando finaliza la oración, dice él, cuando finalizamos, algunas veces doy dirección que espero que sea sabia a la persona por la cual he orado. Invito a la persona, esto es bien importante, invito a la persona a regresar por oración de nuevo si es necesario. Y le comento que incluso Jesús oró por alguien en etapas. Marcos 8 del 22 al 26. Este es un caso donde solo Marcos tiene esto. Nadie más de los evangelios. Marcos 8, 22 al 26. La inmensa mayoría de eruditos están de acuerdo que Marcos es el evangelio más temprano. Primero se escribió Marcos, luego Lucas y Mateo y por último Juan. Y la mayoría de eruditos piensan que tanto Mateo como Lucas utilizaron a Marcos como fuente. Eso es lógico. La gran mayoría de narraciones que están en Marcos están o en Mateo, o en Lucas, o en los 2. Pero hay joyitas que solo Marcos ha puesto. Esta es una. Esta es una de esas cosas que solo aparece en el Evangelio de Marcos. ¿Alguien lo puede leer? Marcos 8 del 22 al 26. Al llegar a Betsaida le cae un fierro y le ruega al que lo toque. Y con mando de la mano al ciego lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupirle en los ojos
y poner las manos sobre ellos, me preguntaba, ¿es algo? Y alzando los ojos decía, veo a los contes, pero los veo como harto lesbiano. Y le puso otra vez las manos sobre mis ojos. Entonces él miró fijamente y se restableció, y veía claramente todas las cosas de Seleto. Y lo envió a su casa diciendo, ni siquiera entres en la aldea. Bien, aquí vemos claramente una sanidad en dos etapas, ¿verdad? Yeshua ahora por un ciego, el ciego ve a las personas, pero las ve como árboles. Le he restaurado un poquito de su vista, pero no toda. Y esto pasa muchas veces. Pues JP Morgan le dice, si tienes que volver porque quieres que oremos otra vez por ti, está bien, maravilloso, sin problema. Ahora, vea otra cosa. Luego, hago notar que alguna sanidad podría haber ocurrido, aunque sea parcial. Y sería apropiado pedir por oración adicional en otra ocasión. Sam Stearns dice también algo similar. Si nada pasa instantáneamente, la persona podría sentirse desanimada. Podrían culparse a sí mismos. Así que anímales con el hecho que a menudo Dios se mueve lentamente para probar nuestra fe o para llamarnos a perseverar en oración. Anímales a venir otra vez y buscar oración de ti u otros, tan a menudo como deseen. Pedir oración una vez más y luego otra vez y luego otra vez no es señal de falta de fe. No es señal de falta de fe. Hay hermanos que han dicho que si yo repito una oración, eso es como negar la primera oración. Eso no es lo que la Biblia dice, no es exactamente. Yeshua dice la Biblia que en Getsemaní oró una vez, dos veces y la tercera vez, y dice usando las mismas palabras. Y obviamente no creemos que Yeshua tenía falta de fe, ¿verdad? No es algo que pasó ahí. La tercera oración no indica que la primera era por falta de fe. Veamos ese pasaje. Creo que, bueno, está en Mateo y Lucas, pero Mateo, por ejemplo, 26:44. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y dejándolos nuevamente fue y oró por tercera vez, repitiendo la misma expresión. ¿Alguien que tenga la Reina Valera 60, cómo dice? Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Diciendo las mismas palabras. Muy bien. ¿Era por falta de fe que él oró 3 veces y no una? No. Entonces, hay hermanos que no han interpretado bien todo el corpus bíblico y piensan que repetir una oración muchas veces es falta de fe, porque si yo hubiera tenido fe la primera vez que oré, entonces ¿para qué estoy orando otra vez? Dicen ellos. Bueno, la razón es que algunas veces Hashem ha decidido contestar una oración únicamente cuando se hace con perseverancia. ¿Por qué razón? Yo no lo sé del todo, pero medio me imagino. ¿Qué pasara si el Eterno contestara todas nuestras oraciones a la primera? Llegaríamos a ser personas malcriadas, ¿verdad? Y seríamos mimados, ¿verdad? Llegaríamos a ver a Dios como mi sirviente, como mi plomero, ¿verdad? Como el fontanero. ¡Ey, fontanero! Se me arruinó el baño, venía a reparármelo. Imagínense que cada Dios, necesito $100, ¡plup! Parecieran los $100 ahí. Dios, no sé qué, ¡plup! Y al momento. Es más, la Biblia dice que antes de que nosotros oremos, Él ya sabe, ¿verdad? Imagínense que yo me propongo orar, Señor, ¡pum! Y ya contesta. ¿Les gustaría estar en ese mundo? Muy bien, gracias. Como dice JP Morgan, gracias por ser sincero. Claro, como hombre sería maravilloso eso. Es más conveniente, ¿verdad? Ahora, en ese mundo,
hay virtudes que nunca se generarían en nuestra alma. La perseverancia solamente se puede generar en el alma de alguien cuando ha enfrentado adversidad y no se ha rendido una y otra vez. ¿Será por eso que Dios permite eso? Yo no digo que sea toda la razón, pero esa es por lo menos una razón. Deben haber muchas otras que yo o no conozco o no entiendo bien, pero esa es una. Entonces Hashem algunas veces ha decidido que contestará una petición solamente si se hace con perseverancia. Los que han leído el libro El caso de los milagros y también han visto otros libros, saben de el que yo considero el milagro más extraordinario de nuestros días, es el de la señora Bárbara Kumiski Snyder. No hay un milagro más espectacular que ese para mí. Su enfermedad es esclerosis múltiple. Es una de las peores enfermedades. En el ranking yo creo que el cáncer y esa, yo no sé cuál será peor, ni quiero imaginarme, pero lo que da esa enfermedad es absolutamente horrible. Y ella padeció eso durante 16 años. Estaba prácticamente ciega. Estaba encorvada como un pretzel. 3 doctores la vieron y los diagnósticos eran, uno dijo, nunca había visto a una persona sin la más mínima esperanza de ser sanada como ella. El otro doctor decía que después le hicieron tantas operaciones porque le daba neumonía cada rato, le hicieron una traqueotomía porque no podía ya respirar bien, encorvada, esa cosa ataca, creo, el sistema nervioso, creo yo, y los músculos se van atrofiando. También la vejiga ya no le servía. A la familia le habían dicho que ella iba a morir en aproximadamente, no más de unos cuantas semanas o meses. Y a la familia era creyente. Asistían a una iglesia metodista y pidieron a la iglesia orar. Toda la iglesia la conocía. Y alguien tuvo la idea de llamar a una radio cristiana en Chicago o en Illinois. No me acuerdo si es Chicago, pero sí Illinois es el estado. Tendría que revisar los reportes. Y alguien llamó. Necesito que oren por la hermana Bárbara Kumiski Snyder. Y empezaron a orar los hermanos. Llegó el día de Shavuot, el día de Pentecostés. Y ella estaba con la enfermera que la estaba viendo ahí. Le habían puesto una enfermera para morir. Y el papá y la mamá estaban en la planta baja. Ella estaba así. Y ella, en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés, oyó una voz. La voz decía, "My child, get up and walk." Hija mía, levántate y camina. Ella se agitó. Y se quitó la cosa esa y le dijo a la enfermera, ve por mi mamá, ve por mi papá. Creo que Dios me ha dicho algo. Me imagino que la enfermera debe haber dicho, está delirando, ¿verdad? Ahora, Bárbara se da cuenta, cuando abre los ojos, lo primero que se da cuenta, gracias, fue en 1981. Sí, Chicago. Muy bien. Ya. Corrobore que es Chicago. Bárbara se da cuenta, número 1, ya no está ciega. Es el primer milagro. Ella estaba prácticamente ciega, ya no veía casi nada, solo veía sombras. Después de que la voz le dice, "My child, get up and walk", ella puede ver. Lo segundo, tenía un pulmón que estaba totalmente colapsado. Esa era la cuarta cosa. Lo segundo que se da cuenta es que ella salta a la cama y el músculo, ella tenía la pantorrilla, debido a que no había caminado en años, estaba completamente atrofiada. Y al caer, ella se da cuenta que tiene músculo. O sea, fue un milagro. O sea, todos los milagros son increíbles, pero que una persona que ya no tenía músculo, tenga músculo, pareciera un milagro, como le llaman, un milagro creativo, le llaman algunos.
Y el papá y la mamá suben. El papá la ve y ya no está torcida así, puede respirar y empieza a danzar con ella en el cuarto. Y luego, era domingo, y ellas van a la iglesia. Y cuando de hecho, el culto estaba por terminar, y ella entra caminando. Esa es una escena que yo hubiera pagado por ver. ¿Por qué no se grabó eso? Eso se tuvo que haber grabado. The Chosen tiene que hacer esa escena de pronto. Y ¿qué escena? ¿Saben qué? O sea, imagínense, todos ellos la conocían. Todos ellos sabían que había pasado 16 años con esa enfermedad. ¿Cuántas oraciones tuvieron que pasar? No fue a una oración, no fue a la segunda oración, no fue a la tercera, fue a la enésima oración, pero pasó. Y cuando ellos entraron, toda la congregación empezó a llorar y empezaron a cantar Cuán grande es Él, Amazing Grace, perdón, Amazing Grace que cantaron. Ese es uno de los milagros más espectaculares. ¿Y por qué se lo recuerdo? Porque ese milagro tiene una particularidad. No fue a la primera vez. Se oró una vez, nada pasó. Se oró otra vez, nada pasó. Todo lo contrario, Bárbara empeoraba. Liz Strobel la entrevistó. Está la entrevista de ella con Bárbara Snyder y todo lo que ella comenta de la enfermedad. Es una entrevista sumamente emotiva. Liz Strobel no puede creer de verla cómo está los doctores. ¿Saben que después Bárbara y su papá fueron al hospital? Y hay un doctor, no recuerdo si es el doctor Marshall, se llama, que cuando vio a Bárbara entrar caminando, lo primero que dijo fue, se murió y estoy viendo a su fantasma. Eso fue lo que pensó él. O sea, el doctor dijo, Dios mío, estoy alucinando. O sea, él pensó que estaba teniendo una alucinación o una visión de algún fantasma. Porque él dijo, no hay manera que esa sea Bárbara. Si yo la mandé hace semanas torcida, con un pulmón colapsado, con una vejiga dañada, ciega, ¿cómo va a venir aquí caminando? Le hicieron todos los análisis y el pulmón ya no estaba colapsado. De hecho, ¿saben que me da no sé qué cuando leo en el reporte que la mamá le tocó la pantorrilla? Le tocaba la pantorrilla y le decía, Bárbara, tienes músculo otra vez, le decía ella. Y eso no pasó a la primera. Entonces, no hay nada malo en orar por una persona tantas veces sea necesario. Hay que meter eso en nuestro corazón. Y no hay que desanimarse. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ahora, miren esta pregunta. ¿Cuándo dejar de orar por alguien? ¿Cuándo piensan que es razonable dejar de orar por la sanidad de alguien? Me gusta cómo lo dice Sam Stearns. Se lo voy a leer. Dice, si te preguntas si hay algún punto donde debes dejar de orar para que alguien se sana, solo puedo responder con las palabras de mi amigo Jack Taylor. Nunca dejes de orar a menos que se te muestre lo contrario, por revelación divina o por la muerte. Muy buena regla. No hay que dejar de orar por la persona, a menos que el Eterno te muestre y te diga así como le dijo a Moisés o le dijo a Pablo. A Pablo le dijeron, basta, ya es suficiente. ¿Bástate qué? Mi gracia. Y a Moisés, Hashem le dijo, basta, no me hables más de este asunto. ¿Cómo fue esto? No sé si fue una visión, una voz, Hashem hablando a su corazón, no sé. Ahora, si no hay tal revelación divina de que le diga ya, deja de orar por ella o por él, y si la persona siga viva, usted sigue orando. Hay que seguir orando. ¿Están de acuerdo? Este es un muy buen consejo. ¿Hasta cuándo hay que orar? Siga orando. Hay que seguir orando por ella. Entonces, ahora, J.P. Moreland da un resumen de los recordatorios importantes a la hora de orar por las personas. Primero, no prometas a nadie que serán sanados. Tal promesa es presuntuosa.
puede conducir a desilusión si nada pasa. Segundo, este es bien importante. Este segundo punto es bien importante. Recuerda que tu primer objetivo es bendecir, amar y servir al que recibe oración. Si la persona se siente edificada, con esperanza, apreciada y más cerca de Dios, entonces algo bueno ha pasado siempre, independientemente se sane o no, ¿verdad? Y eso es cierto. Tercero, no trates de forzar más fe de la que en realidad tienes. No seas un falso. Da lo que tienes. Confía en Dios tanto como puedas y sé tú mismo. Eso está muy bien, muy bien. Eso es lo que dice Romanos 12. Conforme a la medida de fe, ¿verdad? Yo no tengo que fingir tener más fe de la que en realidad tengo. Ni forzar, no. Yeshua dijo que la fe del tamaño de un granito de mostaza es suficiente. No tengo que querer mostrar o alardear de una fe superior. No, no es necesario. Hay que amar a las personas, servirlas, bendecirlas, orar por ellas. Y eso es lo que podemos hacer. Luego el Eterno hará su voluntad en la vida de todas las personas. Bien, eso es lo que tanto J.P. Moreland como Sam Storms dicen sobre la oración eficaz. ¿Cuáles son algunas? Recapitulemos, no hay que hacer un show. Es bueno hablar con la persona, ver cuáles podrían estar abiertos a recibir algo del Espíritu Santo en ese momento, ser prudentes a la hora de decirlo, evitar hacer un juicio de, por esto le ha caído esto. No hay necesidad de eso. Dios te ha llamado a ser un siervo, no un sabelotodo. Y luego oras por la persona y se le dice a la persona que no necesariamente todas las sanidades pasan de una vez, sino que algunas tardan tiempo. Y Bárbara no tuvo... Fíjense que la sanidad de Bárbara es distinta a la sanidad del derrame que les dije. Porque la persona del derrame se iba sanando en etapas, ¿verdad? Se les quitó una cosa, luego otra, luego otra. A Bárbara no se le quitó nada. Seguía empeorando, de hecho. Todo le iba empeorando. Entonces, cada sanidad es distinta. Hay que recordar que uno de los principales objetivos es amar a la persona, servirla, decirle que estamos con ella, que nos gozamos con los que se gozan, lloramos con los que lloran. E incluso si no hay ninguna sanidad, la persona generalmente, si es una persona con un corazón recto, agradecerá tu interés, tu cariño al orar por ella. Bien, finalmente quiero cerrar el tema ya de los dones de sanidad, viendo rápidamente cómo algunos no sanarán en esta tierra. Ya tocamos este punto, ¿verdad? Algunas veces Dios sana instantáneamente, otras veces Dios sana progresivamente, algunas veces Dios sanará en esta tierra en su tiempo, como Bárbara Kumiski Snyder, y otras veces Dios sanará en la eternidad. Algunos no sanarán en esta tierra. ¿Qué significa eso? Significa que hay que mantener un balance. Por un lado, yo debo de orar con fe. A la hora de poner mi mano sobre los enfermos, debo de creer que la voluntad de Hashem generalmente es sanarla. Tengo que esperar que sea sana. Yo tengo que orar con anticipación, orar con fe de que la persona sanará. Solamente no va a sanar si es la voluntad del Eterno por alguna razón, algún plan superior, no hacerlo. Pues yo tengo que orar con fe. Si Hashem decide no sanarlo, esa es su prerrogativa, pero mi trabajo es orar con fe que la persona sea sana. Por otro lado, si nada ocurre, lo más terrible que ha pasado en algunos círculos del cuerpo del Mesías ha sido insinuarle que a la persona que no se sanó porque le falta fe. Quizás no le falta fe a la persona en lo absoluto. Quizás al que le falta fe es a ti que estás sanando, que estás orando por sanidad. O quizás a nadie, quizás los dos lo hacen con fe. Pero hay que tener claramente que una cantidad de fe superior no dobla el brazo del Eterno. No es como que el Eterno dice, bueno, yo no iba a sanar a esta persona, pero como tiene demasiada fe, ni modo. No, ¿verdad?
La Biblia dice, si pedimos algo que conforme a su voluntad, Él nos oye. Y finalmente, hay personas que por alguna razón el Eterno prefiere dejarlos sin sanar en esta tierra. La serie de Chosen ha hecho un muy buen trabajo en la temporada 4, me parece, dando una manera en arte basada en los evangelios y en una serie muy bonita con respecto a que algunos sanan y otros no. A los que no lo han visto no les voy a spoilear nada, porque es obvio lo que les voy a decir. Cuando el maestro sanaba a ciertas personas, ¿ustedes creen que los que estaban alrededor no se hacían la agonizante pregunta que sigue? ¿Por qué lo sanó a él y no a mí? Cuando la gente ve entrar al joven Galileo en la casa de Jairo y luego ven que la hija se ha restaurado, ¿cuántos padres debieron haber habido en Capernaum diciendo, ¿por qué no a mi hijo? ¿Por qué solo al hijo de Jairo? A la hija de Jairo. ¿Por qué Lázaro? ¿Por qué el hijo de la viuda de Naín y no mi hijo? De hecho, él dijo, había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo. ¿Cuántos sanó Hashem? 1. ¿Y quién era el que lo sanó? A Naamán el sirio. Habían otros que no fueron sanados. Y The Chosen han hecho un muy buen trabajo. Hay episodios que son tan emotivos, uno le salen las lágrimas. Es una muy buena introducción a este tema. Ahora, les voy a contar Craig Kinner cuenta en su libro Milagros de Resucitación de Muertos. De hecho, Craig Kinner está casado con una africana. No sé si todos lo saben. La foto de ellos es tan tierna. Él es un norteamericano lo más chele que se puede imaginar usted. Donde ya no se puede, los puede buscar ahí. La hermana de la esposa de Craig Kinner, o sea, la cuñada de él, se llama Teresa. Teresa se crió en África. Como les decía, la esposa de Craig Kinner es africana. Y algo mordió a Teresa cuando era niña y cayó muerta, sin respirar. Usted me pregunta, bueno, pero allá en África no tienen toda la medicina que tenemos nosotros, quizás la niña no estaba muerta. Bueno, le tengo noticias. Desde que la humanidad empezó, si hay algo que no necesitamos nada de ciencia para reconocer, es cuando alguien no está respirando. Eso todos sabemos, ¿verdad? Solo le hacemos así, la niña no respiraba. Nada. Y la mamá entró en pánico, pero hizo exactamente lo que hizo la tsunamita. Se puso a la niña en la espalda y se fue caminando. ¿A dónde se fue? Había un pastor en el pueblo. Y se fue a buscarlo. Y llegó donde el pastor. El pastor oró por la niña después de 3 horas sin respirar. Eso es suficiente para daño cerebral irreversible. La niña empezó a toser y se levantó. Esa es la cuñada de Craig Kinner. Y Teresa, hasta el día de hoy, es una gran estudiante, es una doctora, es PhD, tiene un doctorado filosófico y es un testimonio de los grandes milagros de Dios. Hay otro doctor que se llama Chauncey Crandall. Le voy a contar un poco. Chauncey Crandall era un doctor y un día alguien se murió y a él le dolió mucho que se muriera ese paciente. Y cuando ya se iba, él sintió un impulso de ir a orar por el muerto. Le habían dado resucitación hasta el cansancio. Ya había pasado un gran poco de tiempo y la persona estaba muerta. Ya lo llevaban para la morgue. Y cuando él va a salir de la puerta,
se detiene y vuelve. Y le dice a la enfermera, permítame un momento. La enfermera se queda viendo así como, Dr. Crandall, what are you doing? ¿Qué está haciendo? Él pone la mano sobre él, sobre el muerto, y empieza a orar. Y empieza a orar, levanta este hombre entre los muertos. Levántalo, resucítalo. Y después de que deja de orar, le dice a la enfermera, vamos a hacerle resucitación una vez más. Y le dice, ¿para qué? Si ya pasa, ¿para qué? Es más, la enfermera piensa, si es lo peor que puede pasar aquí es que este hombre resucite. ¿Por qué? Porque ya pasó bastante tiempo y si resucita va a ser un vegetal. Entonces se queda viendo, ¿y para qué vamos a hacer eso? Dele. Y cuando lo hacen, el hombre resucita. Y no solamente resucita, resucita sin ningún tipo de daño. Y eso es un doctor el que lo hizo. Ahora, Craig Keener dice esto. En el capítulo 29 narré cómo Dios levantó de los muertos a Jeff Markin cuando el doctor Chauncey Crandall oró por él. Pero la historia de fondo es importante. Antes de que Crandall orara a Dios para levantar a Markin, Crandall había orado por su propio hijo Chad. A pesar de años de oración, Chad murió de leucemia. Crandall valientemente oró por su hijo 1 hora y media. Pero Chad permaneció muerto. En este punto, el doctor Crandall tuvo que determinar si perdería el ánimo o continuaría confiando en Dios sin importar nada. Él determinó que seguiría confiando, y cuando Dios lo movió a orar por Markin, estaba listo. Yo me acuerdo cuando leí esto, cómo me tocó eso. Me imaginaba la escena. Me imaginaba la escena de un doctor orando por su niño muerto de leucemia 1 hora y media para que Dios lo resucitara. Y Chad no resucitó. Ahora, eso es heroico. Sin duda es heroico. Orar 1 hora y media por su hijo. Ahora, yo no sé qué es más heroico. Si después de eso, a los años, él siente el impulso del Espíritu de orar por un hombre que no es su hijo. Ora por él y Dios levanta a este hombre. La clásica pregunta podría ser, ¿por qué él, Dios, y no mi hijo? ¿Por qué a él? Es decir, ahora podríamos ser duros con él y decirle, qué insensible es usted. No le alegra que esté. Y creo que el doctor Crandall nos diría, no es que sea insensible, es que lo que pasa es que tú eres bien tonto. Yo no estoy enojado con que Dios haya levantado a ese hombre entre los muertos. Yo estoy contento por él. Ese no es mi problema. Mi problema no es que él se levantó. Mi problema es que mi hijo no se levantó. Ese es mi problema. Y hay una frase muy bonita en la serie de Chosen, donde uno de los personajes le dice a otro, lo que pasa es que tú no entiendes. Si lo entendieras, estuvieras tan molesto como yo. Y por eso titulaba a ese slide, el problema de los milagros de unos. Este es un problema curioso. ¿Por qué Dios permite a unos y no a otros? Es algo que no sé. No sé del todo. Otras cosas sí podemos medio saberlos. Cuando lo pensamos bien, hay algunas respuestas. Pero claro, esas respuestas pueden parecer demasiado cerebrales para la persona que sufre. Yo podría darle al doctor Crandall 10 razones teológicas, filosóficas. Bueno, doctor Crandall, yo le voy a decir por qué. Fíjese que el problema es que si uno empieza a decir eso, es la de nunca parar.
Porque si digamos que Dios sí hubiera resucitado a su hijo, entonces luego alguien diría, pero ¿por qué solo al hijo del doctor Crandall? ¿Por qué no también al otro niño? Entonces, y si fuera ese niño, luego ¿qué dijéramos? ¿Y por qué no el otro? De hecho, esto me recuerda a lo que le preguntan a cada rato a Clay Jones. Clay Jones es un excelente profeta. Él ha hecho un libro que se llama El problema del mal. Y en una de las conferencias que él da, casi siempre hay una persona que le pregunta ¿por qué Dios permite que los niños sufran? Ese es el problema del mal. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento y el mal? Ese seguro es el aspecto más terrible del problema. Claro, si sufre un adulto, uno dice, bueno, el adulto por lo menos ya ha pecado, ¿verdad? Tiene una lista de pecados, peca todos los días. El niño, ¿qué pecado ha hecho? Claro, si usted cree en la reencarnación, dice, pero es que ese niño que ves ahí, en la vida pasada fue un general nazi. Ahora, si usted no cree en esa estupidez, el problema sigue. ¿Por qué? Entonces, normalmente a Clay Jones le hacen la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios permitió que la pequeña Lucy muriera de leucemia a los 9 años? Y Clay Jones le dice, mira, te voy a decir algo, yo estoy me duele mucho que Lucy muriera a esa edad. Ahora te quiero decir algo, la vida que ella ha tenido en esta tierra fue apenas 9 años. Ella vivirá por la eternidad, millones y millones y millones y millones y millones y millones de años. Ahora le dice, sí, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios permite eso? Ahora le dice, y Clay Jones le hace una pregunta. Le dice, pero antes de contestarte, te quiero hacer una pregunta. ¿Verdad que el problema no es solamente Lucy, ¿verdad? ¿Verdad que el problema no es solamente que Dios permitió que Lucy muriera de leucemia? ¿Verdad que el problema es los otros niños, ¿verdad? O a ti solo te importa Lucy. Entonces, todas las personas adivinen qué dicen. No. Claro que no. El problema no es solamente Lucy. Ok, entonces Dios no debería de permitir que Lucy hubiera muerto, ¿verdad? No. ¿Y de leucemia? Sí. ¿Hubiera estado bien si Dios hubiera permitido que Lucy se salvara, pero todos los demás niños hubieran muerto? No, claro que no. Obviamente, es que nadie va a ser tan sinvergüenza de decir, sí, en realidad, solo Lucy, los otros a mí no me importan. Nadie dice eso, ¿verdad? ¿Quién va a decir eso? Todos le dicen, no, el problema no es solo Lucy, el problema es todos los niños que mueren de leucemia. Entonces, Clay Jones le dice, pero no solamente es la leucemia, ¿verdad? Estaría bien que Dios permitiera que ningún niño muriera de leucemia, pero otros niños murieran, por ejemplo, atropellados. Entonces, adivinen qué dice la persona que hace la pregunta. No. Porque nadie va a decir, no. Está bien que no mueran de leucemia, pero sí que mueran de cáncer, diabetes. Nadie dice eso. Entonces, no. De ninguna enfermedad. Ok, Dios no debería permitir que Lucy muriera, que ninguna niña muriera de leucemia, que ninguna niña muriera de nada. Ahora, pero el problema no es solamente la muerte, ¿verdad? O estaría bien que Dios no permitiera que murieran de enfermedades, pero sí pudieran ser abusados, golpeados, violados, y todo. Adivinen qué dice la persona. No. No, tampoco. Que no, nada, que nunca les pasa. Y empiezas. Entonces, Clay Jones llega a un punto donde le dice, dime algo. ¿Cómo podría ser Dios, respetando el libre albedrío de la gente y no teniendo que hacer millones de milagros todos los días? ¿Cómo podría Dios hacer, sin hacer millones de milagros todos los días, que ningún niño sufriera? Y la segunda pregunta que les hace es, ¿hasta qué edad te gustaría que Dios dejara que los niños fueran indestructibles? Todo el mundo se queda así como se acaban de quedar ustedes. Sí, va. Piénsenlo bien. Ese mundo sería bien raro, ¿verdad? Una vez hubo una mamá que le dijo, a los 12 años. Hasta los 12 años.
Ahora piensen bien ese mundo. Ese mundo está raro. Ese mundo significa que usted pudiera agarrar un leño y pegarle a un niño de 10 años hasta así, y el niño solo le diría, así, el niño sería indestructible. Nunca, no podría morir. Ahora, en semejante mundo, ¿qué haría el ateo? El ateo diría algo como, hay algo que tenemos que descubrir en el ser humano que está en el... Porque el niño es inmortal, ¿ya vieron? Los niños son inmortales. Es a la edad de 12 años que la mortalidad empieza en nosotros. Y empezaran a hacer eso, ¿verdad? O imagínense si cada vez que alguien va a hacerle daño a un niño, Dios hiciera un milagro. Viene un niño de 15 años, viene con un cuchillo y se lo va a clavar a otro, y cuando se lo va a clavar, el cuchillo se hace de plástico. O viene alguien que quiere golpear a un niño con un martillo y cuando se lo va a hacer, ¡pum!, desaparece el martillo. Y luego agarra una pistola, lo agarra y cuando le hace así se le ¿cómo se llama? Se dice. Se encasquilla la pistola y no puede. Entonces viene y le va a dar con la cacha de la pistola y le va a hacer así. Y entonces la cacha de la pistola se hace de algodón de azúcar. Pregunto. En ese mundo sería obvio que Dios existe, ¿verdad? Nadie dudara de eso. Y en ese mundo, todo el mundo diría, Dios existe. Qué mal. No puedo hacer lo que me dé la gana. En ese mundo no habría espacio para la fe. Ahora, es cierto lo que Clay Jones dice. Yo no encuentro manera de refutarlo. Piénsenlo bien. Ahora, ¿todas estas razones son ciertas? Yo creo que sí. Yo no veo cómo... Yo creo que Clay Jones lo ha resuelto muy bien. También es lo mismo con los animales. ¿Pero por qué sufren los animalitos? Mire, imagínense allá en los incendios de Los Ángeles, ahí yo vi un reportaje de Bambi, y el pobre Bambi, el incendio lo quemó y se murió quemado. Pobrecito el venado. Y claro, pobrecito el venado. Ahora, Clay Jones hace lo mismo. Pero no es solo Bambi, ¿verdad? No es solamente ese venado. Tú quisieras que no hubiera muerto ningún venado, ¿verdad? Entonces la persona dice, sí, ningún venado. Pero luego dice, pero no solamente son los venados, ¿verdad? O estaría bien que Dios permitiera que que no murieran los venados, pero sí murieran los gatos, los conejitos, los hámster. Entonces todo el mundo, ¿qué dice? No, tampoco eso. Entonces, ¿cómo Dios podría asegurar que ningún animal sufra sin tener que hacer millones y millones de milagros diarios? Es imposible, ¿verdad? Ahora, yo creo que Clay Jones tiene un buen punto. Sí. Es una de las explicaciones que yo nunca se me había ocurrido hasta que leí el libro de... ¡Wow! ¡Qué increíble este hombre! Ahora, ayuda a explicarle esto al doctor Crandall, por qué Dios permitió resucitar a un paciente y no a su hijo. ¿Ayuda del todo? No del todo. ¿Ayuda un poco? Sí ayuda un poco, pero no del todo. El dolor es personal. Yo puedo saber, cada ser humano puede saber perfectamente que hoy habrán miles de personas que mueran en el mundo. El problema es cuando el muerto es el tuyo. El problema es cuando es mi muerto. Ahí el problema del mal se hace horriblemente personal. Y por eso este hombre es mi héroe. ¿Se ve ahí? No se ve. Bien. Miren, y quiero terminar con esto. He titulado a este slide Mi héroe el erudito. Él es Craig Keener. Miren lo que dice Craig Keener. Ayer que escribía esto me puse a llorar. Él dice, en cuanto a hijos genéticos, para nosotros como pareja, hemos sufrido 7 abortos espontáneos, uno detrás del otro. Piensen bien eso. 7. No hay dudas en mi mente de que teníamos firme fe. Dice él, no hay dudas en mi mente de que teníamos firme fe en el Señor. El Dios que dio hijos a Sara y a Elizabeth
en su edad adulta, podría hacer lo mismo por nosotros. Pero nadie supone que alguno de los 7 abortos espontáneos será revertido en esta vida. Mi esposa nota que ella es la madre de muchos niños, la mayoría ya en el cielo. Eso es este hombre. Es el hombre que ha escrito 3 libros, 1300 páginas. Es el hombre cuya cuñada fue levantada de los muertos. Pues no tiene hijos. Y no es que no ha estado cerca. Una vez lo estuvo y hubo un aborto espontáneo. Luego volvió a estar cerca de tener un hijo al cual criar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. 7. Yo me acuerdo cuando yo sabía eso. Yo ya sabía esto. Lo había leído hace años. Pero ayer que estaba poniendo otra vez esto, le hice una pregunta a Dios. Dios, ¿por qué no uno? Uno. Está bien que hubiera tenido 6 abortos espontáneos. Qué lástima. ¡Uno! ¿Por qué no ¿Por qué no dejaste que el máximo erudito vivo de milagros, el hombre que ha hecho más para afirmar la fe de millones de creyentes en el mundo, de todos los milagros que tú haces, un hombre que ha presenciado milagros? Craig Keener ha puesto sus manos por personas y han sanado. ¿Por qué no uno, Dios? Unido. Yo tengo 2. Y yo no he hecho ni una millonésima parte de lo que este hombre ha hecho por ti. ¿Por qué no, Dios? Ahora, segundos después me digo, Craig Keener es uno de mis héroes, sin duda. Una persona que pueda pasar eso y decir lo que dice. Él sigue diciendo, podríamos no recibir cada milagro que nos gustaría, pero el milagro de cualquier otra persona es también un regalo para el resto de nosotros. Cada milagro es un aliento para todos nosotros de confiar en el futuro que Dios ha prometido. Los milagros que Dios hace en este mundo son un anticipo, evidencia que nos da ánimo en el sufrimiento presente y enciende la llama de la expectativa por la consumación de las promesas de Dios. Él es mi héroe, el erudito. 7 abortos no han hecho que él deje de tener un celo y darle al libro. ¿Saben que en el mundo teológico, el nombre Craig Keener, todo el mundo lo asocia? ¿Quién ha escrito el libro definitivo, el mejor libro sobre milagros documentados? Hay un nombre, todo el mundo, Craig Keener. Cada libro que yo he leído desde que él escribió este libro, Storms, Douglas Grucius, Jack Deere, todos, cuando dicen, pero hay escépticos que dicen que los milagros solo eran antes y hoy no pasan. Pero eso ya no es posible después del libro de Craig Keener. Todos dicen lo mismo, todos. Este hombre es un gran don de Dios. 7 abortos. ¿Cómo lo admiro? No sé ustedes, pero esa fe nos reta a todos nosotros. A todos nosotros. Todos. Él no tiene hijos. Bueno, tiene 2. Tiene 2 hijos adoptados. Por eso él dice, en torno a hijos genéticos no tenemos. Luego me da miedo pensar, y es algo que me aterra, no piensen que digo esto a la ligera. Luego me da miedo pensar de que este es el tipo de hombres que el sufrimiento genera. Grandes hombres, virtuosos, con este tipo de fe. Y lo ven ahí, feliz, gozoso. Hay muchos hombres que son mis héroes. Él es uno de ellos. Como dice el escritor de Hebreos, hombres de los cuales el mundo no es digno.
y algunos no sanarán. Y hay que tenerlo claro. Algunos sí. Y pase lo que pase, si el Eterno decide sanar, lo alabamos. Y si Él no decide sanar, lo alabamos también. Algunas veces Él da la fe, alguna vez Él da el milagro de la sanidad, otras veces da el milagro de la resistencia. Hasta alguna vez alguien dijo, algunas veces Él nos salva del sufrimiento, otras veces Él nos salva a través del sufrimiento. Así que independientemente de lo uno y lo otro, la Biblia dice que hay sanidades. Y esto, he querido ser bien claro con esto, porque ambas cosas son importantes. Si yo pierdo de vista cualquiera, caigo en un extremo feo. Si yo digo Dios no sana, eso está mal. Si digo Dios siempre sana, también está mal. Y mi objetivo en al equiparlos, queridos hermanos, en los dones del Espíritu, es que todos tengamos todo el consejo de esto, para que cuando el Eterno nos lleve a otras cosas, sepamos hacer bien, sepamos servir, amar, bendecir a otros, tener fe, expectante, pero no fe presuntuosa, y ayudar los unos a los otros. Bien, esto concluye hoy nuestro tema sobre los dones de sanidad. La próxima sesión estaremos viendo más de los dones del Espíritu. Que el Eterno bendiga a todos aquellos que se ocupan en meditar en su palabra, como dice el Salmo 1, que son un hombre cuya fruto no deja de estar, cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A Él sea la gloria. Amén. Amén.